También afecta la manera de manifestarse el temperamento. La hipertensión arterial hace que las personas habitualmente tranquilas parezcan más activas de lo que cabría esperar en base a su temperamento. La baja tensión arterial hace que el sanguíneo y el colérico sean menos activos que otros. Ciertos cambios fisiológicos crean tensiones nerviosas que modifican las manifestaciones del temperamento. A veces la crianza de los niños crea tempranas impresiones y produce hábitos que disimulan el temperamento secundario. Cuando el Espíritu Santo libera al individuo de sus inhibiciones, la personalidad mostrará un marcado cambio. Mi querida esposa es un ejemplo. Fue criada en un medio ambiente estricto y durante los primeros años de nuestra vida matrimonial estaba dominada en alto grado por el temor. Si en aquella época yo hubiera diagnosticado su temperamento, habría dicho que era 70% flemática y 30% sanguínea. Quienes la conocían la consideraban una joven dulce, callada y afable. 6 años atrás tuvo una experiencia de ser verdaderamente llena con el Espíritu Santo. El cambio que se produjo en ella fue realmente fascinante. De ser una persona sumamente agradable se transformó en una mujer maravillosa y excitante. Logró liberarse de los temores que por tanto tiempo la esclavizaron y permitió subir a la superficie los impulsos sanguíneos que tuvo reprimidos y callados. He visto a mi tímida esposa que solía decir que la aterrorizaba la sola idea de hablar ante un auditorio y que su marido era el orador de la casa, transformarse en una dinámica oradora que cautiva a sus auditorios femeninos. No es lo que hacen los flemáticos, pero sí los sanguíneos. Como si viera un capullo de rosa abrirse en una hermosa flor, así he visto cómo Dios tomó a mi reservada esposa, que durante años nadie le pidió que hablara ante minúsculos grupos de mujeres, y le dio el coraje necesario para hablar a todo lo largo de la costa oeste americana. La última vez que la esperé en el aeropuerto, al volver de otro estado, le dije: si esto continúa así, pronto me reconocerán como el esposo de Beverly Hay. Y el hablar en público es solo uno de los cambios producidos en esta, que anteriormente era una flemática sanguínea. Quienes la conocen desde tiempo atrás apenas pueden creer que ella se ha transformado en una persona intrépida y dinámica. El diagnóstico actual de su temperamento sería que es una sanguínea más potenciada que flemática. Digamos, 55% sanguínea y 45% flemática. Por supuesto que gran parte del cambio producido en ella es por la obra modificadora del Espíritu Santo. Pero en esta parte es debido a que logró eliminar ciertas actitudes y hábitos que traía desde la niñez que le inhibían sacar su temperamento sanguíneo. Y yo sé que este cambio lo ha logrado el Espíritu Santo porque sus modificaciones sanguíneas han sido todas en favor a sus fuerzas. Por lo que veo, no ha desarrollado las típicas y conocidas debilidades del sanguíneo. Este caso es útil para señalar la importancia de la enseñanza y el entrenamiento en la infancia. Aparte de indicar a nuestros hijos el camino a Cristo, la segunda cosa en importancia es rodearlo de amor y de la comprensión necesaria para que le permita sentirse tal cual es. Eso, por supuesto, no significa ser indulgentes, ni eliminar la disciplina, ni el castigo si es necesario, pero sí que los padres no fuercen sobre sus hijos las estereotipaciones de sus propios temperamentos, sino al contrario, que ejerzan en ellos la paciencia, el amor, la comprensión y el autocontrol como lo recibimos del Espíritu Santo. El trato que demos a nuestros hijos depende en parte de la propia individualidad del mismo. Algunos necesitan ser castigados severamente con amor, mientras que otros con una mirada desaprobatoria basta. Pero particularmente los padres necesitan estar controlados por el Espíritu Santo para que su preciado tesoro, hijo o hija, pueda crecer y cumplir al máximo la potencial de sus capacidades individuales. El trauma es otro factor que se puede afectar el comportamiento de las personas y crear una errónea impresión de su natural temperamento. Este factor es predominante en el área del temor y hace que la persona se aísle o se retraiga. Por ejemplo, hay personas que ordinariamente hablarían en público, pero se inhiben de hacerlo debido a una experiencia traumática. Si un niño trata de actuar en una representación teatral en la escuela y es ridiculizado en lugar de ser elogiado, puede adquirir una inhibición para ese arte que le durará toda la vida.
Algunas personas, al sentirse inquietas, reaccionan nerviosamente con risas inapropiadas u otras formas de comportamiento irregular. Un niño sanguíneo al borde de un trastorno a los 8 años de edad mostraba una personalidad totalmente torcida. En lugar de ser un muchachito feliz y contento, se mostraba huraño casi todo el tiempo. Cualquiera que la examinaba en esas condiciones sacaría la conclusión de que era un niño melancólico a carta cabal. Muy otra era la realidad, pues de temperamento melancólico no tenía casi nada. El problema radicaba en su traumatizada vida hogareña. Sus padres se habían divorciado, pero antes de la separación fue testigo permanente de las interminables peleas entre sus progenitores. Esta situación deshizo su sentido de la seguridad y cuando se desprendía de sus frustraciones gritándole cada vez que hacía ruido o cualquier otra cosa que les molestara, se rodeó de un caparazón protector y alimentó sus resentimientos. Fueron muy escasas mis esperanzas de poder hacer algo por el niño cuando su madre y su padrastro me lo trajeron. Pero luego que la madre y el nuevo padre recibieron a Cristo y crecieron en su gracia y conocimiento, colmaron al niño con el amor y la paciencia que tan desesperadamente necesitaba. La transformación es un testimonio del poder de Dios. Hoy día cursa los últimos años de la secundaria y nadie sospecharía que este joven lleno de vida fue un ensimismado de 8 años de edad. Como es obvio, el amor de Cristo que fluye en los padres a los hijos marca la diferencia en su posterior desarrollo. Uno de los errores perjudiciales en el concepto de los temperamentos es el de que un tipo es mejor que otro o de que una combinación de ellos es superior a otra. Kant sostenía que el mejor de todos era el colérico. El predicador Alex White prefería el sanguíneo flemático porque era expresivo y simpático y al mismo tiempo controlado. Pero Dios nos ha hecho a todos porque le ha placido. Lucas 12:32. No importa quiénes somos, poseamos fuerzas y debilidades. A mayores rasgos de debilidad, mayores rasgos de fuerza. Eso explica que gente altamente dotada padece de numerosos problemas emocionales. Si contamos con grandes fuerzas, también tendremos grandes debilidades. Si nuestras fuerzas son moderadas, así serán nuestras debilidades. Y además, debido a que el pasto del vecino es siempre el mejor, la gente aspira a ser lo que en realidad no es. Muy pocas veces he hablado con alguien que admita que me alegro de tener el temperamento que tengo, pues todos somos conscientes de nuestras limitaciones y debilidades. Desgraciadamente, a menudo las exageramos y no apreciamos nuestras fuerzas. Esto, unido al poder que ejerce el hábito, puede convencer a la gente que posee el menos agradable de los temperamentos. En realidad, la naturaleza de nuestros temperamentos es incidental. Si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, poseemos el Espíritu Santo, puede modificar de tal manera nuestras debilidades que dominará lo positivo en el hombre y en la mujer, que es justamente lo que Dios quiere. Los cristianos llenos del Espíritu Santo son ejemplares andantes de temperamentos transformados. En la revelación de la voluntad de Dios para con el hombre, según la hallamos en la Biblia, leemos relatos de nuestros líderes espirituales. Varios de estos personajes son clásicos ejemplos del poder de Dios para transformar los temperamentos humanos. En el resto de los capítulos de este libro, analizaremos 4 de tales hombres. Debemos tener presente que la obra modificadora de Dios para con tales hombres está a nuestra disposición. Al referirse a estos personajes bíblicos, Dios dijo en repetidas oportunidades que soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, significando con ello que su poder se mantiene constante de una generación a otra. En el Nuevo Testamento leeremos que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, considerando que el poder de transformación a los hombres tanto en lo Nuevo como en el Antiguo Testamento es asequible a nosotros en el día de hoy. Podemos beneficiarnos viendo de qué manera los cambió Dios.